Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas, pero esta no es una edición cualquiera de Entre cómics. Esta es nuestra edición de, pues, que teníamos pendiente hablar del 44 Comic Barcelona. Correcto. Todos los años dedicamos al menos un programita a glosar nuestras aventuras, o bueno, en este caso, este año igual más bien desventuras, pero... Ha habido de todo, pero sí, por motivos de salud no estábamos como para grabar esa misma noche y acabar publicando el programa de madrugada, que es lo que hemos hecho otros años. Así que una vez que hemos estado un poquito más recuperados, al menos lo vamos a hacer ahora, lo que viene siendo básicamente una semana después de que sucediera, con las ideas frescas, pero ligeramente reposadas. Sí. Vamos a intentar básicamente hacer primeramente una parte un poco más descriptiva de lo que fueron nuestros días. Pues mira, pues fuimos y vimos esto, estuvimos en esta charla y tal... y después, como siempre, haremos hacia el final una parte más de... Bueno, pues, ¿qué nos ha parecido? Correcto. Lo jugoso. Lo de siempre. El espacio, los sitios, no sé qué, las gentes, etc. Veremos qué es lo que va saliendo. Sí, curiosamente, porque es algo de lo cual no solemos estar pendientes, fue llegar allí y saltar el asunto de los Eisner, de las nominaciones, que fueron como la noche anterior, según llegábamos a Barcelona, creo, el jueves a la noche o algo así. Sí, algo así. No lo sé. Y fue de repente, va a haber varios nominados a los Eisner en el evento. Sí. Bueno, a ver, esto está empezando, yo creo, a dejar de ser noticia conforme van pasando los años. Es como, pues por supuesto que hay españoles nominados a los Eisner. Algunos de ellos, como el bueno de Javier Rodríguez, eran en plan, bueno, la duda es cuántos. 5 creo que ha sido el número. Sí, cuántas nominaciones y cuántos premios se va a llevar, porque La Marcianada es una barbaridad. Estaba además también Denis Camp invitado y tal. Y aparte, pues la sorpresa de, se ha colado David López con FML. Digo por comentar un poquito, los habituales del programa no eran ni mucho menos los únicos, pero españoles nominados, quiero decir, pero un poquito esa alegría de aquellos con los cuales solemos estar en el salón, intercambiar unas palabras y estar de buen rollo. De repente, ¡pum!, les habían caído unas nominaciones. Ninguno de ellos son primerizos en el asunto, pero siempre es una alegría. Bueno, para alguno, pues ganarlo, pues también tendría algo de... Sí, hombre, por supuesto. De chicha. Tenía el giro este raro también que iba a estar Shintaro Kawi, que también está nominado por un par de historias cortas. Eso es matemático. Tú lo traes a Barcelona, pues lo nominan. Y boom. Menudas colas que tenía para firmar el colega. Bueno, no sé si hemos estructurado esto con un poco de sentido esta vez, porque el cuerpo me pide empezar a hablar de, pues, ¿a qué pabellón vas? ¿Cómo es el pabellón? Otros años hemos hecho cronológicamente porque hemos grabado cada día un programa. Otros años, el año pasado creo que fue el primero que no hicimos cronológico porque lo arrejuntamos todo en un día una vez más por motivos de agenda. En aquel caso grabamos solo el sábado. Vale, pues simplemente lo haré muy descriptivo. Este año, por obras en los pabellones donde se suelen hacer habitualmente... Sí, es el Congreso, creo que se llama, o el... No sé cómo se llama, más el pabellón 2, que es el del fondo, sí. Sí, pues estaba en el pabellón 8 todo, un poquito más recogidito, menos metros cuadrados, pero bueno, quiero decir, la idea general es lo mismo. Es como vamos a embutir esto de exposiciones, de escenarios para charlas, encuentros, mesas redondas, etcétera, etcétera, y por supuesto expositores, artistale, etcétera, etcétera. Es decir, no ha faltado nada. Quiero decir, ha estado su parte de Nintendo. Sí, igual había alguna cosa en plan cuantitativamente que puedes decir, mira, pues esta librería no tiene stand, pero no sabes hasta qué punto es por el espacio, porque este año simplemente no han venido, porque salía caro, los motivos que fuera, y esta editorial tal vez tampoco tiene stand, pero no había un stand de Ponemon, por ejemplo.
por ejemplo. Pero tampoco recuerdo si lo había el año pasado. Sé que algunos años sí y otros no. Entonces, bueno, al final cosas que pasan, pero cualitativamente a ese nivel de, mira, pues esto falta, toda esta categoría de... Claro, ¿os acordáis de aquello, yo que sé, del cómic fantasy? Pues no estaba. Pues sí estaba. Sí estaba. Estaba todo. Vale, dicho eso, que después ya desgranaremos quizá con un poquito más de atención, nosotros fieles a nuestra filosofía habitual, pues entramos al asunto y lo primero que nos encontramos fue el escenario, digamos, principal, el Comic Universe, creo que lo llamaron. Creo que sí. Que era donde se dieron los premios y tal, que estaba como rodeada de exposiciones. Así que dijimos, bueno, chicos, y nada más entrar, te ponen las exposiciones delante, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Sí, estaban unas cuantas concentradas ahí, otras repartidas a lo largo del evento donde pues buenamente se pudo. Y había donde elegir, tal vez igual ninguna de ellas tenía ese tamaño dramático que han tenido exposiciones de otros años con más espacio disponible, pero las había muchas y variadas. Teníamos una sobre el fanzine Atractions, una del Señor de los Anillos, con pues eso, todo el asunto del aniversario y tal, y que lo mismo tenías material de juegos de mesa, el juego de rol y tal, rollo Comic Fantasy, que props de las películas y demás. Teníamos una exposición de Wuna Jung sobre los personajes de Marvel vestidos con ropas coreanas y este tipo de movidas, con lo cual, a ver, es algo que toca muchos palos. Sí, a ver, yo en general la sensación que me quedé de las exposiciones es de que la falta de espacio había influido mucho en cómo se planteaban, a ver, necesariamente, no hay otra manera de hacerlo, en las exposiciones. Lo que tú dices, casi todos los años solía haber como la exposición no solamente fuerte, sino grande. Sí, o más de una incluso. Yo creo que este año, sin duda, la más grande era la de Paco Roca. No, bueno, la de Nimue, el siglo de oro. Yo creo que, pero a nivel de originales, vale, de cómo estaba estructurado temporalmente. Sí, no, yo hablaba de los metros cuadrados, pero sí, muy parecido. Bueno, estaba el de Paco Roca, estaba en una pared a lo largo, todo, digamos, puesto de manera bidimensional, por así decirlo. Sí. Y la de Ken Nimura pues tenía unos paneles verticales y pues podías navegarla un poco. Sí, luego entramos en detalles, pero bueno, la de Paco Roca tiene sentido de esa manera porque era una línea de tiempo. La edad de piedra de Paco Roca. Sí, y la de Nimura y el siglo de oro tenía sentido de esa manera porque los paneles había que verlos por ambos lados. Entonces, pues cada una tenía el formato adecuado, vaya. Lo cierto es que creo que en realidad la primera a la que fuimos fue la de Paracuellos. Sí. Creo que sí, creo que simplemente era la que nos pilla más cerca. Más que nada, uno, porque es la que nos pilla más cerca, y dos, porque yo creo que no tenemos nada en contra de Paco Roca, pero no es un autor, al menos a mí, no es un autor que despierte mucho mi interés. No, a ver, iba a decir quién tiene algo en contra de Paco Roca. A ver, seguro que hay alguien que tiene algo en contra de Paco Roca. Bueno, es un tío majo, sus obras están guays y tal, pero no había como un especial interés. Luego también era porque la exposición era precisamente de sus años formativos, cuando era un niño, un chaval, un adolescente, esos trabajos en los que, hombre, pues sí, pues quizás podías ver la evolución, podías ver una serie de pues, temas más o menos transversales que le han ido interesando desde pequeño o lo que sea, pero no es el tipo de trabajo, la exposición de trabajo profesional, por así decirlo, que normalmente a mí me llama más la atención. No. Como... me parece muy bien, yo qué sé, que George Lucas de niño escribiese historias de Flash Gordon, fanfictions, pero no me interesa lo que hiciera antes de hacer lo suyo. Por lo que he venido a verle o por lo que le sigo o lo que Entonces, sea. bueno, es un concepto. Entiendo también que seguramente Paco Roca ha tenido tantas exposiciones ya que pues buscarle un ángulo interesante, nuevo... Yo creo que aunque evidentemente hoy en día la situación sea muy distinta y más con la puta IA de por medio, pero me parece que es la exposición que para lo interesante que era o para lo necesaria que me parece, la que menos me interesaba a mí en concreto. Y me explico. Al ser una línea de tiempo,
se podían ver muchos trabajos pues, de cuando era un crío, cuando era un chaval, cuando era joven, por pura diversión, evidentemente, y luego también había trabajos más alimenticios, que evidentemente siguen siendo trabajos artísticos, pero es eso, mucho trabajo de publicidad, mucho trabajo gráfico, etcétera. Con lo cual, a mí, como decíamos, por falta de cercanía con su obra, más bien, no nos llamaba la atención y por la propia naturaleza tampoco, pero me parece que es un tipo de exposición muy interesante para que esté. Sí, no, pues seguramente era además incluso la que estaba mejor estructurada, estaba mejor pensada por edades, había mucho material. O sea, era. Lo digo porque hoy en día es. Por eso digo que creo que era la exposición más potente, con diferencia, probablemente. Hoy en día, evidentemente, cualquier chaval que empiece, que le guste dibujar, hacer tebeos en su casa y que se ponga a decir, pues de esto se puede ganar dinero, su trayectoria va a ser muy distinta a la de Paco Roca, independientemente de cómo acaben, simplemente porque han pasado décadas, evidentemente. Porque Paco Roca no es un chaval ya, precisamente. Entonces van a ser necesariamente distintas. Pero me parece que es una exposición que está muy bien, porque cualquier chaval que pase por ahí va a poder ver, mira, este señor, el señor que gana dinero del tebeo español, por decirlo de alguna manera, el hombre que lo ha conseguido, por resumir un poco su figura, pues hacía tebeos cuando era crío y se divertía. Y yo tengo 10 años y estoy viendo sus dibujos y a los 10 años dibujo mejor que Paco Roca a su edad. Coñas al margen, me refiero a que puede resultar una exposición muy informativa, por un lado, pero también inspiradora. Por eso digo que a nosotros igual nos pilla con esa distancia de decir, pues no es para mí, pero es con diferencia la que más, entre comillas, junto con la de Nimura, evidentemente, por los motivos que ya pasaremos a explicar, la que más necesaria resulta, por decirlo de alguna manera, o que además tiene ese cierto optimismo, decir, mira, pues Paco Roca así y tal, y le gustaba este rollo, y pues ahora, ¿sabes? Se gana la vida haciendo tebeos. Sí, sí. Es como, tal cual. Chavales, ved y contemplad los que queráis hacer esto. Pero bueno, como decíamos, pues seguramente orbitamos hacia la de Paracuellos primero, con, bueno, pues toda una serie ahí así, de páginas originales y tal. A mí me pareció... Corta, quizá no necesariamente corta en número de originales, sino todo lo que me parece que estaba bien estructurada y bien pensada, la de Paco Roca, donde había una clara idea de, mira, va a ser una línea de tiempo y vamos a ir viendo la evolución a lo largo del tiempo, y la propia cronología te va explicando, digamos, el personaje, el artista, el dibujante. No sé hasta qué... O sea, que decir, en la exposición de Paracuellos no había... Un hilo conductor. Un hilo conductor. No había un decir, mira, Paracuellos empezó así y acabó así, o quizás, a ver, parte del asunto de la obra es que es como muy monolítica y pues no hay quizá esas cosas del principio, a pesar de que tardase muchos años en acabarla y tal, pero alguna idea central, ¿no? En vez de decir, mira, aquí, obras originales de Paracuellos, os vamos a identificar cada uno de los originales, de qué número es, de qué año es, con qué técnica está realizado y tal, pero eché un poco en falta decir, bueno, vale, pero... ¿En torno a qué gira más allá de... Porque, bueno, 50 aniversario. 50 aniversario. Tomad de unos originales. Vale, está bien. Mira cómo mola Paracuellos, sí. Ok, pero... Si era celebratorio y dada la falta de espacio, le faltaba eso, ese despliegue de celebración que han solido tener este tipo de exposiciones en otras ocasiones con más espacio. Piensa en las de Ibáñez, que ha habido en otros momentos. Pero yo creo que la de Ibáñez fue... no, da igual. No digo esta última reciente, sino la que hubo en su momento, que allí había páginas. Pero también por la decoración añadida. ¿No fue el año pasado la de Ales de la Iglesia, por ejemplo? Sí. Que tenía unos paneles así en diagonal, y estaba construida un poquito llamativa en torno a transitar el espacio que ocupaba la exposición, por decirlo de alguna manera. Es que este año, si algo nos ha faltado, ha sido espacio. Claro. Entonces, es el tipo de exposición que al no tener un hilo conductor se beneficiaría de ser una exposición espectáculo en un espacio grande, pero no ha sido posible. Esta exposición en un año normal hubiese sido la clásica que encuentras troquelados gigantes de los niños dibujados, ese tipo de cosas, porque es que lo está pidiendo casi. Material periodístico que acompañe de la época, todo lo que quieras, sobre todo
todo el contexto, todo el añadido, todo el espectáculo y pues lo dicho, la celebración de esos 50 años. Pero por motivos de espacio no ha sido posible y esta es la que salió un poquito mal parada en ese aspecto, al no tener ese hilo conductor. Se me ha ido de la cabeza el nombre del autor. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que no sé ni si lo habíamos dicho. Es como, sí, Paracuellos y tal, y pues vosotros os arregláis, tenéis internet, pues buscáis. ¿Quién carajo es? Ese asunto, entonces ese... A ver, tampoco decepción, porque no era en plan, no, tenemos que ir a ver la exposición de Paracuellos porque nos encanta Paracuellos. No, simplemente esa sensación de decir, a esta le hacía falta el espacio para tener más. No mejor, porque lo que había molaba un montón, pero para tener simplemente más. Para que cumpliera con ese afán de celebración del aniversario. Sí, luego lo que decías estaba justo en la otra pared, para que nos entendamos, lo del Señor de los Anillos, que pues yo... Unos cascos y unas espadas y bueno... A ver, tiene que ser... Eso después hablaremos un poco, ¿no? Pero creo que cada vez está más claro que el cómic Barcelona está abriendo horizontes, abriendo los brazos y diciendo, venid a mí, todo el mundo. Venid y entrad en los tebeos por la dirección que sea, aunque sea porque venís y jugáis a un Mario Kart en el stand de Nintendo. Correcto. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no es la primera vez ni será la última vez que hay cosas relacionadas con un cine o con algo de cine o con una saga literaria o lo que sea. El Comic Fantasy no es la primera edición que tiene esa pequeña sección. O sea, y pues bueno, era una cosa pues quizá más curiosa que otra claro, cosa. La gente va, lo ve, mira, se saca sus fotos. La espada de Éomer. Y entonces, pues, casco de no sé qué. Atrae gente, porque pues tiene ese componente de la foto, de la curiosidad. La saga de películas es muy querida, con lo cual, pues... Sí, corre siempre el riesgo con estas cosas y yo me lo imagino un poco como el inicio de Gladiator, ¿no? Con ese rollo de la caballería peligra, está asumido. Pero la caballería está asumido. Es como, sabes que... vas a tener segundos de televisión haciendo paneos a las cosas del Señor de los Anillos. Sí, claro. En los y dices tú, es que tenemos un minuto para dar esta noticia y de ese minuto 20 segundos van a ser cosas del Señor de los Anillos. Sí. Pero está asumido. Es como, da igual. Quiero decir, está ahí también precisamente para eso, para atraer, para llamar la atención, para atraer, para que se hable del evento. Los 10 segundos se los va a comer Nintendo. Es posible. No sé si paga dinero. Quiero decir. Pero vamos, estaba bien. No se diferenciaba quizá demasiado de pues, algunas otras. El año pasado no hubo una de superhéroes, que eran estatuas tamaño real de Superman y Batman y no sé qué. Bueno, pues es como todo. Joder, es que somos cuarentones. O sea, entiendo que a la chavalada pues igual le hace más ilusión y tal, ver ese tipo de cosas. Pero bueno, estaba bien. No le pasaba nada. De acuerdísimo con ello. Teníamos otra exposición. Lo que tenemos es muy poca energía hoy. Nos estoy escuchando como si pareciese que estamos a punto de ser sacrificados. Es viernes y tenemos fuera 30 y no sé cuántos grados. Sí, y aquí dentro lo menos 23. Nos estamos cociendo vivos. En medio de lo que es el salón, entre stands y tal, está ubicada una exposición relativamente pequeña sobre la IA y sus mierdas, que sigue siendo uno de los frentes de batalla del medio y que una vez más venía de la mano del colectivo de autoras, que es la que más firme se suele plantar en este tipo de... Es el colectivo que más firme se suele plantar en este tipo de asuntos y que siempre presenta batalla. Es una cosa que a mí me resulta a veces... incomprensible no, porque lo entiendo. Es como, somos el colectivo de autoras, pero si ya nos caen hostias sin hacer nada... Es decir, ¿por qué nos vamos a reprimir también de hablar de la IA o de cualquier otra cosa que pueda ser polémica y que nos pueda reportar que nos caigan hostias si solamente por el hecho de existir, de ser, ya nos caen hostias? No, el afán de presentar batalla me encanta. Y como siempre tienen sus charlas más enfocadas a lo profesional. Y como siempre suele haber presencia extra artística, entre comillas, allí suele estar Marta Dehesa, que es abogada y tal. Entonces, siempre está ese salseo extra de decir, no, nuestra organización tiene estos frentes, tiene esta transversalidad y podemos dar la cara en estos asuntos. Que no es que nos falten asuntos en los cuales dar la cara precisamente, pero No, y hay que darla. Esa es una batalla que hay que darla.
Y es fantástico y ojalá pues no fueran entre comillas, no solo ellas, pues no son solo ellas, pero no fuera entre comillas siempre la cara visible de este tipo de batallas, pero... Es a lo que voy. Quiero decir que si alguien quiere soltarle un soplamocos a alguien que esté defendiendo ese tipo de ideas, lo primero que le va a llamar la atención, que va a ver, que le va a saltar en redes sociales, es que el colectivo de autoras está, vamos... Sí, evidentemente se mencionó la cosa en unas cuantas charlas, ya entraremos luego en ello, Sí. pero una vez más es eso, estaban ahí plantada la exposición en medio. Sí, bueno, al menos estaba bien, o sea, Eso, no había manera de no verla. Correcto. O sea, ahí estaba en medio. ¿Qué más teníamos? Vamos a ver. ¿Qué Mi favorita, Ah, vale. lo mejor del siglo de oro, Lo mejor del siglo de oro. con Ken Nimura. Mira, en he toda su de gloria. reconocer que esta exposición, yo leí la descripción y dije, pero esto qué chuminada es. Qué especie de afán. Bueno, a ver, miento. Me pareció que era mucho más chuminada el de los iconos revestidos. El multiverso coreano de Bonayon y tal, donde directamente algunas de las ilustraciones eran de Marvel Snap, del juego, ¿no? No, a ver. ¿O no era ese? Era esa, sí. Es como... Era la exposición de Wuna Young, que dices tú, una exposición de un artista igual poco conocido y tal, está bien, que hace... Tiene su estilo, incorpora su cultura coreana al asunto y tal, ¿y qué es lo que tienes? Pues un panel relativamente corto, con media docena, literal, de prints de tamaño grande y tal, de pues personajes de Marvel con ese toque coreano en el vestuario, en los fondos y tal y cual, y la mitad, 3 de las 6 ilustraciones eran del juego de cartas de Marvel Snap, que sigue siendo arte, pero es que tenían el logo y tenían todo el asunto y dices tú, pues se te queda un poco un cuerpo raro. Sí. Que el juego, yo lo he jugado en su momento, un tiempo, y está guay, pero quiero decir, no viene al caso. Es un poquito... Vale, ok. Porque es un juego de cartas y por supuesto que lo juego porque me encantan esas Entonces, mierdas. claro, pues uno que pues, no está carente de sus prejuicios, pues oye, esto de lo mejor del siglo de oro y tal, no, es que Ken Nimura reinterpreta los clásicos del siglo de oro español y tal. Y dices, joder. El Ministerio de Cultura y sus mierdas. Correcto, otra chuminada de unos dibujos aquí del Quijote y... Ya están en plan educativo para los niños. Y sí, pero... correcto, el asunto es, sí, por supuesto, la exposición tiene una función pedagógica evidente, ¿Sí? que no la esconde. No. Pero el trabajo, artístico, en dibujo, es más que notable, en mi humilde opinión. Y después estaba bien montado. O sea, quiero decir, la información que añadían los paneles, el enfoque incluso con cosas de te puede gustar, si te gusta. Sí. Tal, es como era muy propio para chavales y chavalas. Por resumirlo un poco para que la gente se haga la idea. Teníamos pues el clásico cartón tocho, el clásico stand-up tocho para hacer que la exposición fuera visible de lejos y un par de vitrinas de proceso. Una de ellas de proceso de una obra y otra de ellas de proceso de una ilustración concreta, la de Fuenteovejuna concretamente, y otra de proceso en general, de diseño y demás, junto con algún panel lateral con información adicional. Y después, lo que viene siendo toda la serie de ilustraciones, cada una de una obra del siglo de oro, con la ilustración enorme en un lado del panel con una cita, que era la que servía de inspiración, y detrás... la explicación de qué obra es, quién la hizo, en qué época, de qué va, cuál es el contexto y una recomendación, como decías, de decir, pues mira, pues si te gusta el Tetris, igual te gusta esta movida. Y es como dices tú, bueno, estaban las cosas un poquito pilladas, pero iban al público que iban. Y había una segunda ilustración en la parte de atrás también, sí, de esa misma obra. Sí, lo que es de la figura, el personaje principal de esa obra y tal, pero sí, una cosa más discreta respecto al frontal. Y visualmente era increíble, y las interpretaciones de Nimura de las obras y de cada uno de los personajes estaban chulísimas. Era ese rollo de decir, joder, cuando ves algo y dices tú, esto tiene personalidad, esto tiene duende, esto está vivo. O sea, lo ves y dices tú, joder, el diseño general, los personajes, el color, había algunas, a ver, es verdad que la gran mayoría quizás de ilustraciones tenían un planteamiento, digamos, más o menos estándar,
Había alguna también que Figura central acompañada. correcto, había alguna otra, pero también que rompía un poco más. Hombre, la de La vida sueño, por ejemplo, la mayoría de ilustración era a negro. Correcto, era a lo que me refería. Entonces, bueno, quiero decir, no era una cuestión de decir, mira, aquí Ken Nimura era lo fácil. No. En plan, se asentaba, ha dicho, mira, ¿qué personaje es el Quijote? Va, aquí un Quijote, y hago no sé qué, y No, esa, por ejemplo, juega con los molinos y la sombra que proyectaban y tal. entonces era, aunque solamente la mirases desde el punto de vista estético, plástico, de, pues esto es una exposición de arte, Sí, estaba muy bien, muy bonita. sí. Además tenía el asunto, digamos, educativo, El componente pedagógico. que estaba, sí. que estaba bien implementado, ¿ok? Y después las dos secciones, digamos, de proceso, Que es lo que nos suele gustar. a mí me mucho, resultaron muy interesantes, la verdad. de cómo trabajaba en el caso de la ilustración de Fuente de Ojuna, por un lado, la figura, la inspiración y demás, luego el fondo, por otro lado, los colores y tal. Muy, muy, muy chula y unas cuantas ilustraciones fantásticas. Es decir, porque te veías también bocetos y cómo llegaba, digamos, a la estructura final de la ilustración antes de empezar a dibujarla, digamos, en serio. Y pues, vamos, solamente necesitaba una mesita acristalada con las cosas, pero estaban los elementos muy bien seleccionados, Todo muy, muy bien puestos, se entendían muy bien, estaban de hecho hasta numerados. Es como, mira, no te vas a perder, este empieza por aquí, el 1 te explica. Lo único malo es que igual para leer algunos de los textos de las cartelas que estaban dentro de la mesa, pues igual había que acercarse un poco, o eso, o estoy yo ya mayor. Y la letra la necesitas más grande. Correcto, la letra la necesito igual un poquito No, más grande. suele pasar, porque a veces no te cabe todo en la vitrina, entonces, pues bueno. Pero vamos, en general me pareció, de las exposiciones que vimos, es a mí la que más me gustó. Para mí la más chula, con diferencia. Es Ya, como- el planteamiento, la ejecución, todo. Sí. Y estaba en la otra punta de la entrada, concretamente. Sí. Tenía su propio lugar al fondo, al lado de la zona de revisión de portfolios y algún otro de los escenarios. Sí, aunque yo, o sea, lo siento mucho, pero lo de qué escenario es cuál y tal, quiero decir, el universo, pues porque era el grande, y el stream, porque pues es el del stream y sabes que Es está el que ves en YouTube. y tal. correcto, es el que ves en YouTube y tal. ¿Qué es el Comic Forum y qué es el Comic Academy y qué es el, pues, como pues sigo sin tener Bueno, pues ni les idea. acabas poniendo un nombre a todos. Luego ya Yeah. el uso que se hace de ello, pues bueno, debería ser más o menos consecuente, ¿no? Homogéneo. Es decir, intentas hacer todas las presentaciones en la misma sala para que sepas que es la sala de las presentaciones, etcétera. Y eso sí que se cumplió en general. Sí, creo que sí. Vale, exposiciones, tampoco... Yo creo que ya está todo. Yo creo que ya está todo, o al menos todo de lo que podemos hablar con un poco de conocimiento de causa, porque una de las cosas que ha tenido para nosotros este Cómic Barcelona es que pues yo ando regular, pero literalmente de andar, de los pies, estoy un poco jorobado, y entonces pues no estaba para dar muchas vueltas. Había un espacio con arte y con entrevistas con artistas de Hong Kong, estaba lo de la beca, estaba el Comic Kids. Quiero decir, ha habido muchas cosas que literalmente hemos pasado por ellas. Es como, pues está aquí en medio y pues de un punto A a un punto B que vamos, pues pasamos por ahí y lo vemos de pasada. Sí, un poco menos exhaustivos de lo habitual. La verdad. Bueno, para lo que solemos ser, yo diría que bastante menos exhaustivos. Pero es que, joder, es que solemos hacer una review extendida hasta del espacio Comic Kids. Que ya me dirás tú y yo que pintamos ahí, pero... Nada, pero bueno, por eso digo había que un bueno... sitio para esto y otro sitio para lo otro. Y dices tú, ¿qué hacen estos dedicándole tanto rato al...? Pues no, pues nos gusta. Pues porque solemos tener tiempo. Estaba Sí. bien. Era uno de los espacios que no han menguado mucho de tamaño, ya que menciono el Comic Kids, quiero decir, porque pasabas por ahí a la fuerza. Y estaba bien traído. No sé si habrá habido tanto movimiento como otros años, no tengo ni idea. Evidentemente no nos hemos parado. Pero oye, estaba bien dotado en ese aspecto y sus actividades tendría, o sea que... Ok, con el plan este que teníamos de movilidad un tanto reducida por necesidades, pues dentro de lo que se podía intentamos priorizar las charlas, por aquello de que pues te sientas y pues ahí te las den todas durante una hora. Eso es. Tampoco, a ver, fuimos a unas cuantas, pero tampoco más que en otras ediciones. No.
No, a ver, suele variar un poco en función no solamente de los autores o autoras que suelen estar en las charlas, sino a veces incluso que no se solapen con otras cosas, que no Eso sea es. una hora muy mala que nos pille comiendo, o Etcétera, ese etcétera, tipo de etcétera. cosas, porque a veces dices tú, hostias, ya me quedaría yo a esto, pero si después voy a tener que comerme una cola de 3000 demonios para comer algo, pues igual no me merece. Eso es, más el sábado cortamos un poquito pronto porque estábamos de aquella manera. El domingo, como era el día de vuelta y tenemos que andar con tiempo, tampoco estuvimos. Entonces, Sí, pues sí, bueno, lo de este año ha sido, pues, lamentablemente una edición, pues bueno, algo accidentada. de circunstancias, la Charlas, verdad. Charlas, pues la primera de ellas fue una entrevista a Fernando Blanco. eso es. En plan, oye, Waltry, cosas, cuéntanos. Sí, y oye, muy interesante. O sea, yo la verdad es que a Fernando Blanco lo conozco un poco, pero tampoco demasiado. Es como le he oído a veces con otros autores, en otras charlas, comentar algunas cosas y tal, pero no tenía tampoco una experiencia directa de voy a oírle hablar durante un rato largo. Sí, lo teníamos menos fichado, que fue uno de los motivos por los cuales apetecía escucharle. Era tristemente una de estas charlas del viernes a la mañana, Sí. con lo cual suelen ser las charlas a las cuales va poca gente. Sí. De eso pues ya hablaremos, si quieres, después, Sí, acerca luego. de qué pasa con eso. Pero bueno, pero estuvo como tal, la charla estuvo bien, muy informativa, hablando de las decisiones de la obra y tal, y en ese aspecto pues estuvo chulo. Sí, al parecer no le queda demasiado para acabar ya, al menos en Estados Unidos. Están ya Hasta cierto enfilando punto. la recta final, por así Sí, decirlo. eso es. Y bueno, pues sin más, hablando un poco de ese asunto de, pues ahora esta obra es mía también, soy coautor y las ventajas que tiene eso. Y me llegó a comentar que había una posibilidad de que se hiciese una serie de animación en Netflix de World Tree. O sea, posibilidad, nivel, se está trabajando en ello, se están trabajando en los diseños, en las cosas, Habrá pero que ver sigue. si se le da luz verde. Correcto, ¿no? pero sigue estando en preproducción y pues sí, lo de siempre. Si los de la pasta dicen, oye, mira, casi que no, pues se quedará ahí. Pero bueno, oye, que puede que lo veamos. Y curiosamente dijo que aunque al principio no lo veía especialmente claro, cuanto más había ido viendo el material que estaba realizándose, cada vez lo veía más claro que podía funcionar y que podía ser una cosa que estuviese bien. Sí, que no era solo una cuestión de, bueno, pues si se hace el dinero. No era una cuestión de decir, no, si se hace, joder, puede quedar chulo porque la gente que está trabajando y el trabajo que se está haciendo mola. Sí, después el efecto de conforme te vas haciendo mayor, pues empiezas a pensar que todo el mundo es joven también. Digo, Fernando Blanco. Bueno, Fernando Blanco todavía tiene muchos años de trabajar por delante. Y bueno, sí, y esperemos que así sea, si así lo quiere y tal. Pero tampoco es un chaval. No. Esa sensación de decir, joder, pues no. Entonces, quiero decir, es efectivamente, era hora ya de que pues si iba a crear algo suyo, pues lo fuese ya madurando. Trabajo de jubilación. Eso es, porque, oye, unos royalties bonitos, pues nunca vienen mal. La jubilación y eso. Bien, única queja, el volumen de los altavoces a mí me pareció que estaba un poquito por encima de lo que hacía falta. Es bastante gracioso, porque gracioso dentro de su contexto, quiero decir. En las primeras ediciones a las que fuimos, uno de nuestros problemas con las charlas que nos encantan era que se hacían en espacio abierto y por lo tanto había mucho ruido y problemas para oír dicha charla. Cuando esas charlas se movieron al Palacio de Congresos o como se llame, a sala cerrada, nosotros contentísimos. Lamentábamos la escasa asistencia, pero bueno, hacerlas en espacio abierto entonces tampoco te ayuda. Pero celebrábamos la calidad del audio en esas zonas. Ahora vuelven a estar, como decíamos, por necesidad de vuelta de espacio abierto, y ahora resulta que no es que se oigan poco porque hay ruido, es que se oyen demasiado en algunos casos. Es posible que fuese el efecto de estamos a viernes por la mañana, no hay tanta gente como después va a haber. Y tenemos el altavoz justo delante. Correcto. Y entonces, pero digamos que el ambiente tampoco absorbe tanto sonido como después, porque la verdad es que es la única charla en la que realmente me pareció que estuviese que un poco alto, correcto. En las demás, sorprendentemente, me pareció que se escuchaba perfectamente. O sea, la verdad es que en ese sentido estoy un tanto asombrado de decir, no, pues, hostias,
no es un problema de que no vas a escuchar. O sea, quiero decir, me parece que yo no sé si han dado con una configuración de dónde poner los altavoces, de volúmenes, dónde poner los escenarios. Dónde poner los escenarios, lo que sea, pero estaban muy bien situados. Pero estaban en esquinas. Alguno tenía ruido, ¿eh? Porque en algunos momentos había mucho ruido fuera, pero sin mayor Pero problema. Se podía seguir la charla sin ningún problema, se entendía perfectamente, se escuchaba bien, se podía disfrutar. No pensabas en ello, vaya. Correcto. Y eso para mí es un logro mayúsculo. Es como... sí. Ya está. Quiero decir, si son así, no me importa perder la sala. Es como, pues, si yo lo que quiero es escuchar bien a los autores y que la gente, incluso que está dando la charla, esté cómoda. Claro, por supuesto. No que esté continuamente como perdiendo el hilo, se me oye. Uy, qué tal. ruido. Porque se distraen ellos también, claro. Correcto. Y me parece que, me pareció que estaba muy bien. ¿Qué más? Pues tampoco, como decíamos, tampoco os creáis que fuimos a muchas más, pero no nos íbamos a... Había un par de ellas obligatorias, tanto en cuanto nos entrasen en horario. No nos íbamos a perder el encuentro con Denis Camp y Javier Rodríguez. No. Quiero decir, tendría que haber pasado, o sea, tendrían que haberme cortado los dos pies. Esa era una de las dos obligatorias, posiblemente la más obligatoria porque a Denis Camp nunca lo hemos tenido delante y por el cariño por Javi y tal, aunque la otra evidentemente también, ya entenderéis por qué luego. Sí. Pues una de estas charlas que podría decir highlight. Sí. Porque tienes al equipo creativo prácticamente al completo, te faltaba el letterer. Rotulación, sí. La rotulación de nunca recuerdo su nombre, Hassan Osman, sí. Y tal. Pero bueno, digamos que, puedes decir que tenías al equipo completo. Sí. Sobre todo cuando Javi decía que ya me gustaría a mí también poder hacer la rotulación. Pero bueno, claro, sí. Pero es un máquina y no hay problema, estamos no. bien coordinados y ajustados y tal. Eso es. Muy bien, porque te permite, no sé, ver un poco la conjunción de los autores, ¿no? Y ver... no creo que sea requisito indispensable, pero parece evidente que cuanto más sintonía personal hay, más ayuda a la obra. O al menos tenemos muchos ejemplos de parejas creativas, que normalmente suelen ser parejas creativas, que notas que hay buen feeling y las obras funcionan muy bien. Ir en ambas direcciones también, supongo. Oye, la obra va bien, es más fácil llevarnos bien. Sí, supongo que sí, también. Hablaron básicamente, pues... La marcianada, evidentemente. Un Absolute Martian Manhunter, pues de todo. Pues de cómo se les ocurrió, por qué, del interés específico que tenía Denis en que fuese Javier Rodríguez, el artista de esa obra. Porque era fan ya de manera previa. Y después tener algunas pequeñas ventanitas a sus cabezas de por qué determinadas cosas, cómo las piensan, cómo las plantean, lo importante que era para ellos también que el propio TVO fuese un objeto importante para la historia. Estando Javi de por medio, el TV objeto siempre va a ser algún factor, porque a Javi le encanta. Y después, pues chico, ¿y es político este TVO? Hombre, pues todo es político. Y este TVO, pues también. Eso es bastante evidente. Sí. Es lo que hay. Me gustó mucho como dijo Javi, que la frase del pitch, que ya realmente dijo, vamos, y con esta frase ya está, ya no necesito más, ¿no? Un agente del FBI que ve el mundo en blanco y negro, le pasa algo y de repente lo ve a color. Uh-huh. Entendiendo los colores y el blanco y negro como esa separación mental de buenos y malos, blanco-negro, binaria, uh-huh. Y el color como pues la multiplicidad de pensamientos, opciones, variaciones. Y ahí es donde entro yo, y mi arte, y mis colores y tal. Correcto. Fantástico. Y la verdad es que, no sé, se respiraba muy buen rollo. Tuvo ese puntazo gracioso de que la introducción y algunos momentos Denis hablase en castellano. Sí, eso me sorprendió mucho, bastante mucho. Que era como, ok, esta no me la vi venir. Luego el resto de preguntas ya igual más complicadas y tal iban con traducción,
Pero fue gracioso decir, anda, resulta que no es que chapurre castellano, es que con dificultades, pero lo habla. Sí, sí, no. Y realmente, pues supongo que es otro. A ver, igual ya hablaba antes algo de español, Imagino por que las sí. razones que fueran y tal, ¿no? Pero te habla también un poco del tipo de persona que es, porque normalmente los estadounidenses, y esto es una generalización y un gran cliché Es y hijo de tal, migrantes, pero sí. pero como que, pues, bueno, pues si con el inglés vas a todas partes, ¿Para qué te vas a liar? ¿a qué te vas a liar? Bueno, Muy, muy bien. Era lo dicho, era la charla obligatoria y no decepcionó ni mucho menos. Fue genial y espectacular. y después, a ver, los pequeños detalles a veces está bien. Esta charla en concreto la moderó Borja Crespo. Sí, claro. Hola, vamos a empezar. Aquí tenéis Denis Camp, Javier Rodríguez. No hace falta mucha presentación. No creo que haga falta mucha presentación. Al lío. Vamos al lío. Borja sabe. No, y ahora vamos a pasarnos aquí 7 minutos, 8 minutos glosando las obras Sí. de los autores, que a veces puede que sea necesario, y no digo que no. Este año no nos ha tocado, ya ha habido otros años en los cuales hemos fruncido un poco el ceño cada vez que el presentador o entrevistador de la charla, mesa redonda, encuentro, question and answers, lo que fuera, se alargase. Normalmente el culpable ha sido Cespiñol. Sí. Normalmente, una tendencia. Pero no solo. Supongo que es cosa del entusiasmo, ¿eh? Que tiene una tendencia a que se le va y pues se flipa, se entusiasma y pues... Sí, este año no lo he visto, no nos ha tocado en ninguna charla. Ni lo he visto, ni lo he ni visto. lo he visto, Punto, no sé. Sí, correcto. No, yo tampoco. O sea que no sé, cosas. Estaría otras cosas, quizá. Evidentemente. Bien. El encuentro con Denis Camp y Javier Rodríguez, bien. Diré, una pena que, a ver, bueno que fuera en el escenario Universe para que hubiera mucho sitio, porque aquí sí que hubo mucha gente. Malo que no fuera en el Comic Stream porque pues no está disponible en YouTube, hasta donde yo sé, al menos. Es lo que hay. Diré también, aunque esto sea un poquito un añadido a destiempo o lo que sea, que fue el propio viernes, sábado, cuando nos cruzamos con Javier cerca de la zona de comidas. El sábado, no, el viernes fue, porque estábamos con los amigos de... Se me mezcla todo un poco, sí. Creo. Sí, estábamos con los colegas. Sí. Con él y con Montéis, con Alberto. No la había visto nunca tan contento. Tan... Con tanta energía. No sé, era como radiante. Tan de decir... Sí, mira que es un tío que es muy contagioso en la actitud, ¿eh? Pero... Sí, pero bueno, pero ya sabes que con su trabajo y con sus cosas y tal es muy humilde, como otros muchos autores y tal y cual. Pero hablabas con él, yo la sensación que tuve es como, este tío está disfrutando, está a tope, está ahora... No, y no es fácil porque a gusto. Los salones para los autores cansan muchísimo. Sí, pero irradiaba esa sensación de, joder, qué bien lo estamos haciendo, que, joder, estoy ahí, en la zona, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, claro, por supuesto que es un tío súper afable, súper simpático y tal, pero, no sé, yo le noté especialmente... Contento, sí. Sí, desde luego. Vale, vamos a comentar la otra de las charlas. La otra que era también bastante obligatoria porque... Pues... Sí, a ver, esta es una cuestión ya casi... De cariño. Sí. Es como que streaming de dibujantes va a hacer aquí... Un programita en directo. Pues habrá que ir. Pues ahí estamos. Entonces, streaming de dibujantes, que era... ¿Cómo era? Conversación sobre hacer cómics en un mundo caótico y una internet muerta. También conocida como, este es más o menos el tema, pero vamos a hablar un poco de lo que se nos vaya ocurriendo. Con David López y David Lafuente, claro. Por supuesto. Esta, al igual que todas las demás charlas en el escenario Comic Stream, están disponibles en el canal de YouTube de Comic Barcelona. Están muy bien. Es todo un vídeo largo a lo largo del día, pero bueno, lo podéis ir buscando y tal, está ahí. Y están muy bien, ¿eh? Yo he visto alguna cosa, después de volver a casa a lo largo de esta semana, decir, uy... Tuvieron otro programa el domingo, ¿fue, no? ¿O el sábado a la tarde? No, creo que el domingo. El domingo. Sí, el domingo a mediodía o una cosa así, creo que era. Con Carmen Carnero y con Aneke. Correcto. Creo recordar. Lo hemos visto en diferido. Sí, hablando de qué dibujaría si fuese rica.
y tal, Eso ¿no? Si es. el dinero no fuese un problema, ¿qué es lo que haría? Y muchas otras cosas. Y por supuesto. Pero que está ahí el contenido, nosotros lo hemos visto, se ve muy bien, está guay y merece la pena. ¿Eh? A ver, son dos tíos majísimos Sí. y me gusta especialmente porque en cierto sentido son como el agua y el aceite. O sea, David López es un tío, es un echado pa'lante, es un... a veces abro la boca y después igual ya me lo pienso. Qué morro. Es un hay que hacer cosas, hay que en plan tal, no sé qué. Y David Lafuente es un tío más cerebral, más vamos a pensar, vamos tal. Darle vueltas a las cosas. Darle vueltas y tal. O sea, Pepe López es el esto me pagan, este tiempo le dedico. Lafuente es, pero es que después la obra va a quedar ahí para siempre y tal. Es como... pero maridan maravillosamente bien Es porque una maravilla. se complementan y digamos que el uno tranquiliza al otro y el otro moviliza al uno, por así decirlo. Quiero decir, han sacado este año también el fanzine este de las narices. El gato. Está bien chulo. Que dices, ¿esto por qué se ha hecho? Bueno, pues porque David López es un guindilla y tiene que estar haciendo cosas, haciendo cosas. Está bien chulo. Pasamos por el stand de Green Roma por un par de copias. Pero si no fuese así, no movería a David Lafuente oye, Lafu, mueve el culo, hay que hacer cosas. Sí, en el propio fanzine comenta de cómo Lafu rehizo páginas y tal del propio porque no estaba del todo contento y pues eso. Ese perfeccionismo que a veces pues te castiga. Y después, pues que son dos personas que se sientan a hablar y pueden hablar de cualquier cosa, pueden pasarse una hora, dos, lo que sea, y yo encantado escuchándoles. Siempre, obviamente, con una cierta ligazón con pues los cómics, sí, claro, las cosas y tal, pero bueno. El anime, las cosas de internet, la guía. Sí. Álvaro Martínez Bueno, sí. Que alguna le cayó por estar entre el público al menos un rato hasta que tuvo que salir corriendo a firmar algo, asumo. Ojo, no cualquier Álvaro Martínez. El bueno. Una charla muy graciosa, la gente se rió, se lo pasó bien, estuvo muy chula. Es de lo que se trata. Eso al final. Es. Muy recomendable, pasar por el canal de YouTube de Cómic Barcelona y verla porque estuvo muy bien. Bueno, creo que la han subido también ya, las han subido ya la han a streaming de dibujado. Creo no que tengo ni idea. Creo que sí. No sé. Si no te lo refieres al vídeo que han subido esta semana, no, son ellos a posteriori hablando del salón. Pero es que creo que entre medias metieron aquí tenemos un repack de nuestras charlas y tal. Pero no sé si es un enlace al vídeo largo de... En el canal de YouTube creo que solo han puesto algo nuevo, ¿eh? No han puesto lo de Cómic Barcelona. Pues no sé, igual será una cosa para patrones. Igual sí. En plan, pues os dejamos aquí, pero bueno, no tiene mucho sentido porque está publicado en el canal del Cómic Barcelona. O sea, es como... me estáis dando en plan como privilegio algo que pues está abierto para todo el mundo. Tienen el vídeo del gato previo al salón y tienen el vídeo resumen del Cómic Barcelona, que es lo que suelen hacer siempre, de mira, me compraba esto, me café con fulanito y con menganito. No he visto todavía. Sí, yo sí. La verdad. Es ese rollo. En fin. Pero bueno, majísimos. Y asistimos a otra charla a la cual no teníamos pensado asistir por sorpresa. Bueno, sí, es cierto. Hubo un momento, bueno, también asistimos a los premios del Cómic Barcelona, pero de esos hablaremos luego. Sí. Hubo un momento en el cual nos teníamos que sentar. Está feo decirlo así, pero nos tenemos que sentar sí o sí. Tenemos un rato libre, que tenemos que esperar a hacer otra cosa y nos estábamos muriendo. Yo encima tenía un tirón en la cintura, tú estabas como estabas, había que sentarse y fue este momento de decir, pues en la sala de como la Comic Academy no hemos estado, no hemos visto cómo es, vamos a ver cómo es, a ver cómo está organizado, porque está aquí detrás como en un recodo raro y vamos a verla porque es lo único que nos falta del salón por ver. Y encima ¿qué hay? Una presentación de Fandogamia. Pues cojonudo, porque pues esto estará chulo. Y resulta que era una sala cerrada, era la única sala cerrada de todo el Cómic Barcelona. Y tuvo lugar la presentación de Fandogamia, de novedades de Fandogamia a sala cerrada, con el problema de que pues Pedro Medina... Fue un espectáculo. Sí, la charla la no presentó Oriol, que era el que estaba allí. Estrada. En carne y hueso, porque Pedro Medina, el editor,
por problemas médicos no podía asistir, entonces estaba en streaming desde su casa. Entonces fue una experiencia muy loca, muy fandogamia también. Sí, sobre todo porque él no veía a la gente. O sea, nosotros le veíamos a él, pero él no nos veía a nosotros porque alguna clase de problema hubo con la cámara. No escuchaba tampoco. No nos ni escuchaba ni nos veía. Le decía si nos habíamos reído o no. Correcto, por texto, por WhatsApp o por alguna. De público, le mandó un audio con los aplausos al final. Fue todo como muy tierno, pero muy raro, muy gracioso, pese a ver, las circunstancias en las que eran. Sí, sí. Y se anunciaron. ¿Hay alguna pregunta? Pues espera que mandas un audio de WhatsApp. A ver, dile. Directamente. Es como. Estuvo guay, fue chulo y tal. Y Fandogamia presentó sus novedades y sus cosas y tal. Y estuvo bien, pero es eso, ese rollo accidentado y tal fue curioso. Sí, no, a ver, estuvo bien también porque pues, no se limitó solamente a, mira, estas son nuestras novedades editoriales que presentamos para el Cómic Barcelona, las que vienen recientemente, sino que pues debe de tener costumbre de, pues siempre que le toca hacer, es como, bueno, vamos a explicar un poco Fandogamia, qué somos, a qué nos dedicamos, editorial pequeña, humor. Dar un repaso a lo que había salido hace poco, dar un repaso a lo que está por salir, hablar de algunos de los problemas de edición. Los precios, por qué no superar X cantidad o no sé qué, procuramos que no, que dijo 20 euros, creo, procuramos que ninguno de nuestros libros valga más de 20 euros, tal, muchos valen 10, por 40 euros te puedes llevar 4. Los retrasos del libro de J.K. Rowling, por problemas con la imprenta, etcétera. Bueno, pues... Sí, a ese también... Sus cosas. Estuvo interesante, no solemos ir normalmente a las presentaciones de las editoriales, no a las de Fandogamia, sino a ninguna. No. Pero estuvo interesante, estuvo informativo, fue curioso y se solventó realmente bien, de forma realmente tierna e interesante, pese a las dificultades. Sí, y estaba, quiero decir, la sala estaba bien, era una sala cerrada, pues como las que había en el otro pabellón. Exacto. Y tal, y pues había un proyector donde se estaba viendo pues la videoconferencia y no sé qué, y pues las imágenes que iba compartiendo Pedro. Y no sé, pues bien, y pues nos vino bien para estar sentados también, porque nos hacía falta. Es lo que hay, o sea, es feo de decir, pero era la pura realidad, o sea, era eso, o echarse cuán largo era en el suelo. Sí, o tumbarse y quedarse cadáver por ahí en el Cómic Barcelona. Vale, pero como decías, no acabamos el día sin acudir a la entrega de premios. Sí, no acabamos en general el certamen, porque lo de Fandogamia fue el sábado. Ah, sí, vale, sí, y esto fue el viernes. Los premios fueron el viernes a última hora. Correcto. Bueno, última hora. Sí, a ver, lo cierto es que estaba anunciado a las 7 de la tarde. Nosotros nos dejamos caer orbitando sobre las 7:15. 7:20 más bien. Pero todavía no habían dado ni un premio. No sé si habían empezado tarde o es que se habían liado con las presentaciones. No sabemos muy bien. No sabemos si hubo algo de lo primero, pero podemos decir a buen seguro que hubo algo de lo segundo, porque en general los presentadores que había se enrollaban mogollón. Bueno, sobre todo uno. Porque la presentadora, pues... metía menos cuchara. Sin más. Incluso cuando Borja les indicó primero, les dijo después, y me pareció... le faltó sacar un arma más tarde que abreviasen, se siguieron ciñendo a Dios sabe qué guión tenían y la cosa se siguió alargando aún más. Me pareció hilarante. Primero, el comentario del presentador de, bueno, tenemos aquí a Borja Crespo, que es aquí el que maneja está haciendo gestos de tijera. Nos está haciendo gestos de tijera de que vayamos aligerando. Así que, bueno, vamos a ver si podemos aligerar. Acto seguido, 1 minuto de disquisición y seguimos adelante. Y es como, hostias. Pero es que después le tocó a Borja dar alguno de los premios. Subió al escenario y ya directamente hizo, como es, un aviso verbal. Un aviso verbal de, bueno, y tal, no sé qué datos, y a ver si vamos hablando porque vamos mal de tiempo. Que no era cierto del todo, pero... pero no hubo manera. No dijeron, pues nosotros seguimos con nuestro guión. Hasta el punto cual que hacia el final de los premios ya hubo alguien que les gritó que cállate ya. Sí. No llegué a ver quién era. Estaba detrás nuestro. Porque estaba justo nuestro y no quería girarme 180 horas, pero fue como, lo estábamos pensando todos, pero solo tú lo has dicho. Sí. Madre mía del amor hermoso. A ver, yo tengo mi opinión al respecto de lo que deben de ser
A ver, una cosa es que digas, mira, que estamos presentando los Goya. Y yo entiendo que estos son el Cómic Barcelona, son los premios a priori más importantes que da. O sea, a ver, está el Premio Nacional de Cómic, obviamente. Son unos premios muy gordos, porque son muy conocidos, etc. Correcto. Y que entonces pues quieres hacer un evento lustroso, que esté bien, que no aburra, más o menos dinámico y tal. Pero, en realidad, los que estamos allí, lo que queremos es saber quiénes son los ganadores. Los autores y las autoras, por un lado, a ver si se acaba esta tortura ya, que estoy aquí esperando, me dan el premio el último y tal, a ver qué. Sí, más allá del vídeo homenaje y tal a la gente, a los fallecidos y tal y cual, que siempre es un momento triste y bonito y tal, pero sí, mayormente pues, vas y das los premios. Solo que se ruce todas las galas de este tipo. Entonces, mi filosofía al respecto es, cada minuto que habla el presentador es un minuto que no puede hablar el ganador o ganadora. Básicamente. Entonces, que resulta que el ganador y ganadora, pues, ay, pues oye, pues es timidilla y pues muchas gracias y se baja. Te toca rellenar. No, pero es que eso es lo mejor. No hay necesidad de rellenar. Bueno, sí. No hay que decir... Si pasa con varias personas, sí. Pero si acaba la entrega de premios a las 7:30, pues acaba a las 7:30. Quiero decir, no hay ningún problema. Entonces... Sí, bueno, tu punto de vista y tu filosofía cuando te ha tocado a ti. Sí, dar correcto. Premios por razones laborales. Pues lo que sea, pues te toca de vez en cuando un evento y a veces sí que tienes un guión muy estricto que hay que seguir porque es una cosa muy oficial, muy no sé qué, hay autoridades y no sé qué. Pero también hay que saber improvisar si la situación lo requiere o si Borja te está haciendo gestos. Correcto, quiero decir, pero una vez que te hacen el gesto de aligera Moreno, es como, bueno, vale, ya he captado la indirecta. O sea, bueno, vamos a dar paso a la siguiente categoría, pero acto seguido. O sea, vamos a dar paso a la siguiente categoría. Pasas al plan B. Y en ya ese está. momento. Que es, presentas las categorías. Si hay algún, no sé, algún chascarrillo, chiste, algo especialmente bueno que te has preparado, pues venga, le haces un hueco en algún sitio. Kill your darlings, tío, no me líes. Que el certamen no es para ti, es para los agraciados. Y ya está. Entonces, bueno. No eres el protagonista, eres el presentador. Sí. Cállate ya. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues sin más. A ver, al final queda en una anécdota porque pues tampoco... Fue más allá. Fue pesado, pero bueno, pues una vez que acabó y le gritaron y tal, pues queda gracioso. Pero, madre mía, Y bueno, y en los premios en sí mismos, pues bueno, pues pudimos ver la amplia fauna que tenemos de autores y autoras que, pues delante de un micrófono, pues igual se crecen que se hacen diminutos. Pues te iba a decir que el año que viene mejor si lo presentamos nosotros, pero ninguno de los dos hablamos catalán. No, bueno, eso es verdad. Lo cual no sé si es un requisito, pero bueno, pues algo de catalán sí que hubo. Bueno, no pasa nada, puedes tener uno que haga todo en catalán y uno que haga todo en castellano. Lo cual en los premios internacionales siempre me resulta raro, pero... Bueno, quiero decir, más raro que lo que te dije el otro día del avión, dices tú, madre mía, están dando los avisos del avión. Solemos ir y volver con Vueling. Sí, en castellano, dices tú, tiene lógica. En inglés. En inglés. Bueno, tiene lógica. Y en catalán. Vas a Barcelona, tiene lógica. Pero bueno, vas desde Bilbao. Correcto. Y luego vuelves a Bilbao. Luego vuelves a Bilbao. Es como, ¿y por qué no hay esto mismo en euskera? Pues que somos 4 gatos. Bueno, sí. Es lo que solemos comentar cuando vemos TV publicado en catalán y es como, pues que son muchos, merece la pena. Sí. Nosotros sí, no. Pero... Bueno, nosotros. Como si yo fuera a leer TV en euskera. Quiero decir, que cada vez lo entiendo menos. Bueno, pero sin más, quiero decir que a veces ese tipo de cosas, pero bueno, son idiosincrasias también de cada evento y de cada sitio. Oye, mira, pues es que aquí nos gusta hacerlo en catalán. Pues de puta madre, no hay ningún problema. Ninguno. Quiero decir, afortunadamente os entendemos el 80%. Eso o sea es. que allá cuidaos. Y nada, pues sin más, eran ya como las 8:20 para cuando acabó. Para cuando acabó eran las 8:20, sí. 20 minutos después de la hora de cierre técnica del Sarao. Pero bueno, tampoco creo que... Bueno, a ver, sí, fue un poco ese rollo de estamos saliendo y están todos los stands ya cerrados, todos ya tal, y pues porque estás tú solo saliendo, una hilera de gente saliendo de la entrega de premios hacia la puerta de salida, salvo pues autoridades, acreditados, premiados, premiadas, pues que tenían un pequeño lunch o algo así. Lo que fuera, sí. Algo bueno, comentaron. me refiero a que pues
desde ese punto de vista, 20 minutos arriba abajo, pues te da igual. Es decir, el sitio no lo ibas a cerrar a cal y canto porque tenías que ofrecerles después un refrigerio y tal, con lo cual seguramente hasta las 9:30 o las 10 o cuando fuera, pues no tenías problema. Pero sí, el público en general, el asistente medio, pues, hombre, a las 8 tenía su hora. También es cierto que siempre han sido muy laxos con eso, ¿eh? La cantidad de veces que nos han dado las 8:15 y estamos todavía recogiendo de las mesas de la Plaza Univers, porque, bueno, todavía porque estamos rajando. Y porque estamos rajando y porque todavía está saliendo gente de los stands y tal, hasta que, bueno, ya ves que se está yendo ya hasta el de seguridad. Que sí, no ha habido algún caso. año que nos hemos ido a las 8:30. Y entonces, pues ya dices tú, bueno, por pudor, ya me voy. Eso es. Pero vamos, quiero decir que nunca han sido súper estrictos tampoco. No, a ver, se entiende cierta flexibilidad. Con eso, hace falta. Pero sí, estuvo bien. La entrega de premios, lo demás, pues bien, pues los ganadores y las ganadoras, pues felicidades a todos ellos y a todas ellas. Sí, no, ninguna queja ni observación particular al respecto. No somos en general, nosotros sí que no somos de estos de, es que este premio no me ha gustado, no, que se lo hayan dado a no sé qué. Yo creo que bien dados están. Llevamos varios años yendo al Cómic Barcelona, creo que es la segunda vez que vamos a los premios. Sí, creo que fuimos el primer año por ver cómo era, que solía ser en el auditorio grande y tal. Yo tenía curiosidad más que nada por ver si había entradas de línea, por si podías poner una grabadora y tal, ese tipo de cosas y tal. Pero fue más una cosa de curiosidad que de decir, no, es uno de mis intereses principales ver los premios. No, o sea, está bien que los den, me parece correctísimo y necesario y un reconocimiento, pero faltaría más. Pues no soy el tipo de persona de entrega de premios. ¿Sí? No, tampoco solemos ver los Oscars ni solemos andar pendiente de cuándo dan los Eisner. Como decía, las nominaciones nos pillaron por sorpresa. Pues cuando caigan y ya está. Supongo que habría una fecha fija también para las nominaciones, no lo sé, pero pues eso. A Javier Rodríguez, ¿no? Que le gusta decir eso de los premios son de quien los da. ¿No? Habla más de quien los da. Como se suele decir a veces de las listas, de los tops. Correcto. Lo mejor del año y tal. Pero bueno, pero bien. Y sin más, en realidad, ya digo, como el domingo tampoco... Eso es, la sinopsis más o menos aséptica, un poco coloreada aquí y allá, por alguna cosa, pero bueno, sin entrar en mayores historias. Ahora es la hora de las observaciones personales. Observaciones personales. Del recinto ya hemos hablado. Ya has comentado el cambio del recinto, el tamaño y tal, los sacrificios que ha tenido que hacer, pero esperábamos que fuera peor, que fuera más grave. Cuando se anunció el asunto, estuvimos mirando los metros que tenía antes, los metros que había ahora, y pensamos, los números no nos dan, aquí va a haber que estar muy apretado. Sí, es como... Era un 60%, creo, de los metros en bruto. En bruto. Luego el uso que se haga de ellos ya tal, pero sí. Correcto. Entonces, bueno, a priori pues parecía que esto va a ser muy pequeñito y nos vamos a quedar todos un poco aquí apelotonados. Se las arreglaron. Si hay que hacer otro en ese pabellón, la distribución yo creo que es correcta. Sí. Todo está donde mejor está, creo yo, sinceramente. Sí, es que tampoco podrías cambiar mucho más, ¿no? Vale, pero sí, está bien. Quiero decir, la zona de comidas estaba puesto en un extremo para al que... fondo, para que no el ruido, el olor, etcétera. Correcto, haciendo como una especie de pasillo de separación con la cual estaba lo de Nintendo, con lo cual es como, mira, cuanto más te vayas hacia... menos el evento y más otras cosas aledañas. Lo periférico, en otros casos también lo necesario, como comer, pero... Sí, pero bueno. Mi único problema igual el tener algún punto más con máquinas de bebidas, porque vi un total de una máquina de bebidas por accidente. Y no funcionaba. Y estaba estropeada. Ya, pero cuando tienes, pues eso... food trucks y no sé qué, y uno que te vende no sé qué. Pues... Da igual, como si solo tienen agua. Ya, sí. Una de estas cosas de ahora no quiero hacer. Sí, 20 minutos de cola para un botellín de agua. En los momentos malos decir, si necesito agua a la hora de comer del salón, no puede ser que tenga que hacer 20 minutos de cola para pedir una botella de agua. Correcto. Es eso. Entiendo que es complicado, pero igual... una esquinita con unos enchufes y tal y ya está, no las vas a poner en medio. Pero... Sí, o sin más, o incluso una zona un poco más específica, decir, mira, aquí vendemos agua. Agua, entonces todo el que quiera, €1, un botellín, toma, que decir, nada de cambios, nada de 0,75. Agua. Bueno, toma Seguir tu euro, vivo. dame mi agua, me Ya voy. Está. Sí. Y ya está. Antaño teníamos la costumbre de en el donde
de las charlas y tal, había varias máquinas de agua y normalmente pues sabíamos que estaban ahí, pum, agua, venga, fuera. Sí. Sí, eso, mira. Es verdad que solamente vimos una y casualidad no funciona. Sí, que la vimos camino de la charla de Fandom y fue como, hombre, mira dónde hay una máquina de agua. Yo todo contento me giro y un cartel, fuera de servicio. Vaya por Dios. Y eso que tenía luz y todo, ¿eh? Pero... Sí. Pero no, bien, o sea, la distribución, pues lo que tú dices, difícilmente creo que se podía haber hecho mejor la zona, digamos, comercial, por así decirlo. A mí me pareció que había espacio suficiente para andar. No he visto apretones. Entre stands. La distribución sí que ha llevado a la fragmentación del Artistal y los fanzines. Sí, que estaban en la periferia. En la periferia, en el perímetro. A ver, te los puedes ver todos del tirón dando la vuelta precisamente por la periferia y ya está. Una vez que sabes, para eso hay un mapa. O sea, si sabes dónde está lo que quieres ver, pues vas a donde está lo que quieres ver. Pero es eso, normalmente siempre me ha dado más impresión de comunidad el que estuvieran más o menos juntos. Pero bueno, sin más, era una decisión pues un poco que necesaria. Sí, como no hemos encontrado otra manera. No lo sé, porque claro, hay stands muy grandes a veces que requieren espacio central, no los puedes poner una esquina porque físicamente no los puedes poner una esquina. Pero bueno, porque tienen una entrada por un lado y una salida por otro, etcétera. Pero bueno. Sí, a ver, esto ya es una cuestión un poco más de filosófica o de concepto. Es curioso porque creo que habla más de mí que del evento. Cada vez me interesan menos los stands de las editoriales grandes. Porque muchas de las considero que son tan omnipresentes, que están tan en cualquier librería, a veces ni en librería. O sea, que decir, como cosas de Panini, cosas de Batman, las tienes hasta en la sopa. Hombre, pues muchas de las compras de ese tipo grandes las haces en tu librería de referencia. Y tienden a ser stands bastante tochos. Sí. También. Entonces, hombre, pues sí, tienen que estar, es evidente que tienen que estar. Va mucha gente. Porque además no podemos pasar de esto hace 30 años solo era superhéroes, ahora resulta que no, de superhéroes nada. No, bueno, y no son solo superhéroes, quiero decir, superhéroes sí. Los tienes todos en el mismo stand, por decirlo de alguna manera, quitando lo que pueda tener monstruos o lo que sea, está todo en Panini. Sí. Si vas a Planeta tienes otro rollo, por ejemplo, o a la Casa del Libro. O a Norma. Eso es como, bueno... Pero es eso, son stands que tienen que estar ahí, tienen recorrido y que siempre están bien también para ver qué es lo que se mueve, qué es lo que se vende. Sí, el clásico, anda, esto han acabado editándolo aquí, ¿eh? O ver el clásico, esto salía esta semana porque coincidía con el salón y porque es una novedad gorda y tal. ¿Cómo lo han editado? ¿Qué pinta tiene? Sí. Eso está bien, para manosear los TVOs, sobre todo de cara al que igual hace muchas de sus compras en su tienda de referencia o las hace por internet a su tienda de referencia porque tiene una movilidad limitada, vive en un pueblo pequeño, lo que sea. Vale, después está esa, digamos, apertura declarada de Comic Barcelona hacia vamos a intentar expandirnos en cuantas direcciones podamos en esto que tiene que ver con el tebeo. Sí, siempre y cuando tenga sentido. Tebeo asiático, Asia no es solamente Japón, no es solamente manga, hay más cosas. El manga ya tiene, de hecho, su propio salón del manga. Más grande. Y bueno, pues quizás hay cosas que tampoco tienen un espacio allí, porque pues solamente manga. El rinconcito de Hong Kong sería lo único en lo cual hubiera merecido la pena pararse, que no nos paramos. Es lo único que echo de menos haberme parado, tal vez entre comillas, aunque fuera un poco raro, porque me parecía que estaba muy bien montado para el poco sitio que tenía. Porque era como una construcción extraña que tenía como un pasillito de exposición y un par de zonas como muy o sea, aparte de esa exposición, entre comillas, se usaba casi de fotocall para las entrevistas. Estaban grabando entrevistas in situ con autores. Y eso molaba porque era en muy poquito espacio y había alguna silla y había unas vitrinas y había... En muy poquito sitio le dieron mucho juego. O sea, una cosa así más grande hubiera sido la hostia. Porque a lo poco que había, le sacaron petróleo. Sí, es cierto, siempre había gente, siempre estaban grabando alguna entrevista. Había cámaras, estaban grabando cosas ahí delante.
No, increíble. Le sacaron petróleo al poco espacio que tenían. Sí, a ver, después, pues qué sé yo, pues este año no tengo mucha conciencia de haber visto, por ejemplo, mucho cosplay de gente, ¿eh? O sea, habrá habido su cosa de cosplay y tal, pero entre el público, entre la gente y tal, no este año... Sí, el sábado había mucho movimiento, ¿eh? Sí. Sí, el problema es que buena parte del sábado... A ver, el sábado estuvimos, como quien dice, hasta que las 5 Sí, de la algo tarde. así, sí, algo así. Y buena parte de eso lo pasamos de charlas. Hubo saraos, estaba la zona fan, estaba la zona cosplay, tiene su propio escenario, tenías los vestuarios, seguías teniendo la zona que me suele llamar mucho la atención, la zona de ayuda, de cosplay, la enfermería, entre comillas, porque además suelen tener un poco esa coña, esa mira, se me ha descosido esto, se me ha roto esto otro y tal. Todo eso seguía estando ahí, con lo cual me llamó la atención y seguí viendo desfiles y concursos y tal. En el clásico vídeo recopilatorio del salón, que suele sacar un vídeo cortito y tal, se ve que ha habido desfiles y ha habido premios y tal, pero nos pilla, siempre suele ser en domingo, o sobre todo en domingo, con lo cual nos suele pillar fuera, directamente volviendo. Y lo que había el sábado nos pilló también, pues eso, descolocado, sobre todo este año. Pero lo ha habido, ¿eh? Ok, vale. Hablamos de la madre del cordero. Nos falta, hablando del recinto, nos falta el tema del aforo. Correcto, de la madre del cordero. Hablemos de la madre del cordero. El viernes estuvimos muy tranquilos. El sábado estuvimos, para la cantidad de gente que había, también bien. Yo no sentía agobios, pero pasaron dos cosas. Una, el sábado, que cuando nos fuimos a las 5 había bastante cola para entrar y la cola estaba parada. La tenían parada por motivos de aforo, asumimos. No lo sabemos, pero lo asumimos. Y todo eso viene derivado de, claro, el cambio de pabellón y el lío con las entradas. Es que este es un melón, o sea, probablemente el melón más gordo, más grande, el problema más, digamos, llamativo que haya podido tener la organización. No digo necesariamente problema en el sentido de que se les haya ido de las manos, que no hayan sabido gestionar, porque en ese sentido ha estado gestionado tal cual se podía. Es decir, si no se puede más, pues no se puede más. Pero es el problema de toda convención, el aforo. Sí, pero hostia, yo colas de gente esperando para entrar, pues no recuerdo a las 5 de la tarde. Pero si te pones a mirar... Que vayas a comprar la entrada 3 días antes y te digan, no, es que entradas para el viernes ya no hay. Pero si te pones a mirar qué problemas ha habido en otras convenciones, son problemas de entradas, de colas y de aforos. Si te pones a mirar qué pasaba en el Salón del Man, en los distintos salones del Man y distintas zonas, problemas de... Siempre, aforo, colas, entradas. Incluso en Guecho, cuando se hacía a carpa cerrada, había veces que, bueno, tenemos varias entradas, si sales tienes que volver a coger otra entrada porque no tenemos otra manera de controlar el aforo. Siempre es un problema. Vale, pues entonces me veo en la obligación de tener que hacer la quejita de privilegiado. Y aquí va mi quejita de privilegiado, que hay que cogerla con pinzas porque es queja de un privilegiado. Nosotros ya sabéis que hemos solido estar acreditados más o menos regularmente. Sí. Si tienes una acreditación para los 3 días, pues te olvidas del asunto. Si tienes una acreditación para un día, pues te olvidas un día del asunto y el resto pues hay que elaborarlo. Sí. Claro, cuando te conceden la acreditación 4 días antes del evento, es decir, te responden y te dicen, pues sí, no vas a tener la acreditación esta jauja, porque olvídate, eso ya, además ya sabemos y no tenemos ningún problema con eso, no se trata de eso, ya se habló el año pasado, a nosotros eso particularmente, si alguna vez nos importó, que tampoco mucho, no nos importa ya nada. Pero es verdad que, claro, tú recibes y dices tú, vale, tengo un día, que he de elegir qué día lo voy a usar, el viernes, sábado o domingo. Voy a coger entradas para esto. Vamos a cogerlo el sábado. Ahora que nos han respondido, vamos a coger las entradas. Hostias, vas a coger las entradas para el viernes y ya no quedan. Solo había entradas de tarde. Solo había entradas a partir de las 2 de la tarde. Y dices, hombre, muchacho, que me estoy yendo de Bilbao, que estoy haciendo noche en un hotel, que... Bueno, los vuelos están cogidos desde enero. Correcto, pues desde que se saben qué fechas el hotel desde octubre. Quiero decir,
¿Por qué? Pues porque, hombre, pues obviamente cuanto antes cojas, más barato sale y tal. Y a ninguno no, se no nos cae estamos la hablando pasta. de que te tengan que acreditar o decirte que no en enero. No, pero claro, hostias, dices tú, que no hay entradas para el viernes sábado. Bueno, pues como digo, problema de privilegiado. Digo, bueno, pues usaremos la acreditación el viernes y vamos a mirar si hay entradas para el sábado. Hay entradas para el sábado, ya está. Ojo, había entradas para el sábado ese día que las cogimos. Al día siguiente tampoco quedaban por la mañana. Pasó el mismo problema, correcto. Quiero decir que vas un poco, pues claro, como digo, menos metros cuadrados. Como digo, problema de privilegiado, porque si no tienes que esperar a que te respondan una mierda porque no has pedido una mierda, coges en el momento en el que se abren las taquillas entradas para los días que vas a ir y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Aún así, entiendo que cuando la gente empezó a decir, oye, que no hay entradas para el viernes por la mañana, bueno, de hecho, creo que en realidad no había entradas para el viernes punto y luego habilitaron de tarde. Sí. Entonces... sí, hubo reflejos ahí. Hubo reflejos muy bien. Al menos y tal, a la tarde, que ya no están los colegios, o la mayoría de ellos. O lo que sea. Entonces, bien, o sea, quiero decir, creo que la organización ha tenido una cintura maravillosa y lo ha gestionado muy bien. Pero es verdad que resulta un tanto inconveniente a veces, pues, trabajar con márgenes de tiempo estrechos. Sí, a mí me da igual. Si me dicen con tiempo, mira, no nos vamos a acreditar. Pues vale, pues no pasa nada, pues que tampoco. Cogemos las entradas en cuanto están disponibles y ya está. Sí, correcto. No pasa nada. Y viceversa. Pero si bueno, me responden con tiempo que sí, pues mira. Pero tenemos algunos amigos, por ejemplo, que, pues bueno, trabajan con unos tiempos un poco más ajustados o un poco más despistados. La medicina. O lo que sea. Y pues para cuando fueron a coger entradas para el viernes, pues ya no quedaban para el viernes por la mañana y hubo que coger para el viernes a las 2 de la tarde. Sí. A ver, que sigue siendo de 2 a 6, o sea, de 2 a 8, quiero decir, sigue siendo en muchas horas. De 2 a 8 y 20, gracias a los premios. Sí. Pero bueno, pues... Sus dificultades tuvo, sí. Pero bueno, también es la otra cara de la cara buena del salón. Como desde hace unos años nos juntamos con los colegas de Por qué no sale los cómics. Correcto. Que son unos soles, son lo mejor del mundo. Sí. Y el viernes, desde las 2 de la tarde hasta las horas. Exacto. Pues estuvimos con ellos y estuvimos de maravilla. ¿Por qué? Porque son los putos amos, son los mejores, son la gente más querible del mundo y echamos con ellos la tarde-noche de maravilla. Y esto lo he dicho muchas veces. O sea, a ver, puedo estar en situaciones sociales con la gente como una persona normal. Eres un adulto. Soy un adulto funcional y responsable. Pagas impuestos y todo eso. Pero eso no quiere decir que en general la gente me caiga especialmente bien. O sea, es como, voy a ser muy amable y tal, pero pues... Tienes una edad y una edad en la cual igual no estás como muy abierto a conocer gente nueva. No, bueno, sí, abierto sí, pero en cuanto veo una cosa que ya no me gusta demasiado, ya digo, bueno, vale. ¿Qué es más? Eres quisquilloso. Sí, soy quisquilloso. Pero bueno, pues los amigos de Por qué no sale de los cómics es como... Son a primera vista. Son. Es como, y no me pasa a menudo. Así que quiero decir, son amistades que atesoro y tengo intención de intentar mantener todo lo que pueda. Eso es. Majísimos. Estuvimos de maravilla con ellos y una vez más, lo hemos dicho muchos años, de la gente es... El salón en buena parte es la gente. El juntarte con la gente, el verla, tal, autores, lectores, lo que sea. La gente. Sí, y bueno, pues y eso. Desde hace unos años que los conocemos, pues los de Por qué no salen los cómics son vamos. Entonces, pues, estamos allí. Acabas yendo a Barcelona cojeando y con el pie hecho polvo. Hubiese sido más razonable quedarme en mi casa. Quizás desde un punto de vista de salud física, tal vez. Desde un punto de salud mental, que es lo que te dije, tal vez no. Pues tal vez no. Porque, pues, es normalmente la única ocasión del año en la que pues, podemos vernos. Correcto. Entonces, pues, está bien. Pero, vamos, en general, a eso que decías del ambiente y tal, y yo la verdad es que vi un cómic Barcelona más, pues quizá espacialmente recogido por necesidad, pero yo lo vi bien. Yo vi un poco lo de siempre. Lo vi con ambientillo y lo vi vivo. Quiero decir, la cosa esta apocalíptica de no, es que a nadie le interesa, ya, no. Es como, no. Al contrario, de esto en un espacio mucho más pequeño se va a aglomerar y no se va a poder mover uno.
Entonces, bueno. Había sitio para colas muy largas. Sí, hombre, a ver, quizás este año lo que sí ha habido por este rollo del espacio es que no siempre podías tener a los autores firmando en sitios donde no, entre comillas, estorbasen el tráfico de gente, porque pues es que hay que poner a la gente a hacer cola en algún sitio. No, pero estaba bien organizado. Las que yo vi que eran las largas, que sí Paco Roca, Sintaro Cao y tal, algunas más que me fijé. Sí, Dennis Camp también tenía una cola bastante gorda en algunas. Estaba bien organizado, estaba la gente pegada a la pared del stand, estaba bien traído. Sí, lo mejor que se podía. Bien, o sea, si no fuese por el hecho este de más o menos llamativo de que se ha cambiado de pabellón y tal y cual, me parece que sería una edición que tampoco requeriría mayor... A ver, es lo de siempre. Más espacio para exposiciones bien, porque te permite organizar exposiciones grandes. Está el arma de doble filo del espacio al aire libre, que cuando hace un tiempo estupendo, y cuando digo estupendo quiero decir, pues eso, 20 y pico, despejado, no mucho calor, pero agradable, pues la Plaza Universo está muy bien. No, te pilla como ahora, 34 grados a la sombra en la Plaza Universo. Y eres carne muerta. Y eres carne muerta. Claro. Entonces por eso digo que es un arma de doble filo, o te llueve. También. Y te han jodido. Eres carne muerta. En este caso estaba en interiores y tal, y es lo de siempre. No sé, 70-80% del tiempo la zona de comidas es perfecta. El 20%, 30% restante a la hora de comer el sábado es un infierno. Pero es que va a ser un infierno en cualquier caso. Claro, me refiero a que no hay solución. Si pones mucho más grande, con muchas más sillas y muchos más food trucks, muchas más pues nos sentaremos mucha más gente, estará lleno igualmente. No, el sábado lo salvarías mejor, la gente haría menos cola, etcétera, pero el resto del tiempo parecería el desierto. Uh-huh. Porque, claro, solo tiene uso en sus puntos, sobre todo tiene uso en sus puntos pico. Entonces, es complicado de equilibrar. Estaba bien que pese a ser un pabellón más pequeño, había otras zonas de asiento. Había otro par de sitios de comida cerca, un stand en otro lado con sus mesitas, había otras mesas y tal, donde te podías parar a comer algo que hubieras llevado tú o beber algo, simplemente descansar. Y eso estaba bien porque había sillas, bancos repartidos por todo el entorno. Sí, no, ya digo, en general me parece que ha sido un trabajo, vamos, fantástico. Con lo que, a ver, también fantástico en el sentido de que, pues cuando ya estás acostumbrado a un cierto espacio, pues también tienes ciertos automatismos o tienes ya cierta idea de dónde puedes poner determinadas cosas, qué espacios son de paso, qué espacios son de no sé qué, entonces te ayudan a ponerlo más fácil. Cambiar de un año a otro a un espacio más pequeño que no conoces, que tienes que rediseñar desde... Yo tenía bastante miedo, ¿eh? Desde cero, dónde vas a poner las cosas, cómo se lo va a tomar la gente, pues mira, chico, pues lo de los aforos pues ha sido lo que ha sido, no, es que no tiene solución, que te lo puedes mirar desde el punto de vista malo, es que había gente esperando que no podía entrar, desde el punto de vista, bueno, fíjate cuánto interesa que, joder, venía un montón de gente y pues... Daba la sensación de que había movilidad en la cola, que era justo el pico de después de comer. Es posible. Pero es eso, es complicado en ese sentido. Pues eso, esos detalles de logística, porque la gente sigue siendo un amor, los autores son un amor, y lo dicho, para ser las circunstancias que eran con el cambio de pabellón, yo muy contento. No, y en general me parece que como concepto, como idea, como tal, el cómic Barcelona, aunque ya he dicho algún otro año que hay el baile no, la colección de nombres de secciones a mí me marea un poco, es como hay demasiadas hay demasiada subsección. Sí, lo que decías un poco de los nombres del escenario, de los escenarios. Correcto. Pero me parece que el fondo de la idea, de la cuestión, está bien. Es decir, queremos abarcar lo máximo posible, queremos ser atractivos a cuanta más gente posible, porque eso la va a atraer y va a hacer que vea otras cosas. Y de hecho, desde cierto punto de vista, que las exposiciones a veces estén un poco en medio, pues también tiene su ventaja, porque la gente se encuentra con cosas que no espera y se detiene y se sorprende, igual descubre alguna cosa que no conocía. Entonces, todo tiene lo suyo y
no creo que haya necesariamente una respuesta mejor o peor a determinados dilemas. Es como, mira, cada año haces lo que puedes con lo que puedes, porque no es lo mismo que tengas, es que este año tenemos 78 tiendas o tenemos 82. O tenemos... Sí. O la zona de juegos de mesa ha perdido 3 mesas. Claro. Entonces, bueno, chico, pues te adaptas año a año como puedes, intentando mantener la filosofía de queremos ser un escaparate de lo que es el cómic a día de hoy. Intentando ser lo más abiertos posibles, inclusivos posibles, y dando además, que yo creo que esto se lleva haciendo unos cuantos años, a pesar de que hubo, en fin, la polémica de no sé qué, del premio, no sé cuántos, pero creo que es un evento que es acogedor para los autores y para las autoras, no solamente extranjeros, sino autóctonos también. Da esa sensación de que el ambiente me ha parecido que era positivo. La gente va a gusto. No es ese rollo de vengo aquí un poco a regañadientes porque es el evento más grande de España y es trabajo y no sé qué, pero no sé, no me cae bien la organización o no me cae bien fulanito. En general, creo que hasta cierto punto también seguramente tiene que ver con una o dos generaciones de autores y autoras con quizás, no sé, una cierta actitud un poco más... Bueno, venimos aquí a pasarlo bien también, y no solamente a trabajar, y pues un poco más, es decir, el hecho de que este año hubiese tanto autor, tanto autora haciendo en el stream podcast, dices tú, hombre, es decir, esto hace, al margen de hace 30 años no había podcast, ¿vale? Lo que sea, pero igual ni se te pasa por la cabeza la posibilidad de que tengas a 3, a 4, a 5 autores contando sus movidas. Porque los autores, como hemos dicho también de lo de la entrega de premios, pues algunos puede que sean muy echados para adelante, otros son muy echados para atrás. Eso es. Pero hay una generación de autores, de autoras que están más o menos acostumbrados a estar de cara al público, a tratar con los lectores y con las lectoras. Se comentó también en streaming de dibujantes que los autores acaban siendo, pues eso, autor, editor, publicista, community manager. Sí, pero el hecho, mira, a ver, no es tampoco por personalizar, pero hay algunos que han ido forjando amistades entre ellos también, que empiezas a tirar de la cadena y fulanito conoce a menganito y menganito a zotanito y zotanito se lleva bien con no sé quién y no sé cuántos y al final puede que el primero de la lista y el último ni siquiera se conozcan. Pero en general hay una cierta sensación de, mira, toda esta gente... El mundillo es relativamente pequeño. Correcto, toda esta gente está en una línea de trabajo, de pensamiento y de relación con su trabajo y con los eventos en positivo. En no voy a un sarao de estos y, oye, que me lo den todo hecho, que me pongan todas las facilidades del mundo, yo solamente he venido aquí a firmar de 10 a 11. No, a ver, ese rollo de, bueno, pues como pasa con López y Lafu y tal, de, mira, vamos al cómic y pues hacemos un streaming allí. Y hacemos un algo y tal. Pero es a lo que voy, es como, ¿qué necesidad tendrían? Pues necesidad ninguna, pero es gente que por su personalidad o por su carácter o porque entienden que su parte profesional también involucra otras cosas, están haciendo, o a mí me lo parece, claro, yo también soy más viejo que la pana, igual a alguien de 20 años todavía pues esto le intimida mucho y tal y cual, pero parecen gente muy afable, muy acogedora, muy... Es decir, hablas con Lafu, tío, y dices tú, Lafu acoge a todo el mundo con ¡hey, tío! ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Tal. Es como, no hay, no digo que hubiese en el pasado, pero bueno, que no sé, que eso... Sí, hay como menos distancia. Sí, y eso ayuda a que los eventos en general se sientan mucho más cercanos y a la vez propios. Es decir, es que fíjate... Sí, la gente es parte del evento, es un evento vivo. Claro, y dentro del Cómic Barcelona hay muchos Cómic Barcelonas. Cada uno tenemos un poquito el nuestro. Eso lo hemos dicho muchas veces, que pues nosotros somos muy como somos. Entonces vamos por la gente, las charlas y las expos. Habrá quien vaya por las firmas, habrá quien vaya por las novedades. Habrá alguien curioso que hace mucho que igual no lee y ve una exposición que le hace gracia, como en otros años ha habido, coño, Super López y tal, y te dejas caer y tal. Bueno... Todo colabora. Pero vamos, me parece que es
a ver, nosotros llevamos ya, aunque parece que en unos cuantos años Unos yendo, cuantos. y yo veo una diferencia en por así decirlo, en la calidez en del la evento, sí, al y final. y en la percepción que a veces oías comentarios de autores, de autoras hacia el Sí. salón un poco como bueno, o sea, sí, pero no es el nuestro, o no nos sentimos tan acogidos, o no, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ha cambiado. Sí. No sé si ha sido solamente por una parte, probablemente todo el mundo ha puesto de su parte. Y habrá quien se siga sintiendo Sí, incómodo, por claro supuesto. que sí, y ajeno, y que pues esto le aliena, y que no sé Lo qué, que sea, y no me hacen caso, o lo que sea. Somos muy variados. Pero me parece que en general, o sea, la imagen reputacional, por así decirlo, del cómic Barcelona a un año como 2026, lo miras y dices tú, no, joder, esto es un evento serio, es un evento grande que está Pero es un evento abierto y que acogedor. está organizado, digamos, como Dios manda, y es un evento acogedor, donde no te vas a sentir un bicho raro, no te vas a sentir acogido, donde vas a encontrar autores muy variados de muchas cosas, todos con sus intereses, todos con ganas de interactuar dentro de sus posibilidades y su medida con la gente que acude, porque entre todos hacemos que esto funcione. Entonces se trata de que, joder, Sí, vayamos un poco fluyendo más todos. claro agua. Y sin más, que yo creo que ya he soltado más chorradas de las que me correspondía. No, pues yo creo que ya no nos queda ningún palo por tocar. El recinto, el aforo, los colegas, las expos, las charlas, autores, firmas, stands, compras. No, creo que eso es todo. Que no es poco. Que no es poco. Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Y pues si nos hemos dejado algo, pues no sé, a ver si a alguien le corroe el interés. No, igual alguien algo resulta que pone un concreto. comentario con alguna pregunta y mira, esto lo tenemos que haber dicho y no nos hemos acordado. Sí, eso suele pasar, es inevitable, veces sobre pasa. todo habiendo pasado una semana ya prácticamente. Sí. Entonces, hay cosas que se te van Ujú, de la cabeza, pero bueno, pero yo desde luego volví con muy buenas sensaciones. ujú. Pese a, pues eso, Sí, las dificultades pero... propias y ajenas. Sí, no. O sea, para mí el cómic Barcelona es una cita ineludible. Ujú. Es como todos los años, mientras pueda, Voy, aunque esté cojo, correcto, voy a ir porque literalmente. me gusta, Sí. y ya está. Ya hemos dicho suficiente de por qué nos gusta o no nos gusta. Pues ya hemos dicho suficiente. Cuando podamos, esto volverá a la normalidad y hablaremos de las novedades de las semanas. Sí, Porque se nos acumula el trabajo entre una cosa y otra. sí, pero no os preocupéis, meteremos una podadora terrible, como casi Sí, siempre. sí, Hablaremos de 3 o 4 sí. novedades en vez de 10. Y ya está. Y a otra cosa. Arreglado. En fin, pues nada, ponemos punto y final ya al programa aquí y nos vemos en el próximo Entre Cómics. Hasta la próxima.